Mi familia y yo nos mudamos a Cochrane recientemente. Estamos aquí recogiendo algodón. Sin embargo, ha estado lloviendo gatos y perros, por lo que no puede recogerlo porque es muy pesado. Estamos viviendo en una vieja cabana y me gusta mirar mis vecinos de pescado a través de la ventana. Creo que el pescado es muy bonito y es divertido ver que nadan alrededor de la taza. Este es un pez bonito. Yo lo llamaré el ángel de oro. Es un buen nombre. Me desperté esta mañana y me vestí para mi primer día en mi nueva escuela. Adiós, mamá, te amo. Adiós, Francisco, te amo. Estoy tan nervioso, tengo mariposas en el estómago. En mi camino a la escuela me encontré con una chica muy agradable. Hola, me llamo Francisco, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Miguelita. ¿Quieres ser mi amiga? Sí. En la escuela descubrí mucho sobre Miguelita. Ella vive en una cabana de 20 que no está lejos de la mía. Y ella es 2 años mejor que yo. Ahora estamos en nuestro camino para ir a pescar en un cerca del estanque. Estoy tan divertido. Me estoy divirtiendo. Yo también. El día siguiente. Me desperté esta mañana temprano para ir a la casa de Miguelita para que pudiéramos tener otro día de aventura como lo hicimos ayer. Cuando llegué a su casa, llamé a la puerta y nadie respondió. Entonces miré por la ventana y no vi a nadie. Fui a ver si la puerta estaba cerrada con llave y qué era. Sin embargo, la cabina estaba vacía. Yo estoy muy triste. Lloré tanto que podría haber hecho probablemente un río fuera de todas mis lágrimas. Finalmente ha dejado de llover en Cochrane. Pero cuando salí vi un charco secado con peces en él, así que corría para salvar a todos. Me salvó uno de los peces de color gris y la puse en mi puerta vecinos. Cuando miré por la ventana vi a mi vecino añadió el pescado gris en el recipiente con los peces de colores. Estaba llena de alegría porque ahora soy capaz de contemplar los hermosos peces.